Esta es la historia del elefante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Una pieza singular, de las más impresionantes que tiene el museo, de las más reconocibles y además de las que más se acuerda todo el mundo y más se fija, porque está justo a la entrada, es de lo primero que ves y lo que se fija todo el mundo. Es un elefante enorme, disecado, que está siempre rodeado de gente, además tiene mucho jaleo alrededor, mucha gente haciéndose fotos, mucho interés, y se comprende porque además está puesto encima de una tarima que es diferente de todo lo demás que hay en el museo, y es curiosa esa porque es una tarima con ruedas de madera que a veces no te puedes fijar porque hay mucho jaleo alrededor, pero una vez que ya, en fin, la ves, te preguntas. Y una época el propio museo había puesto unas fotos detrás que explican la razón de esa tarima. La razón para la tarima es que ese elefante no se naturalizó en el museo, sino que llegó desde el Jardín Botánico de Madrid, remolcado en esa tarima misma, con las mismas ruedas que tiene, en el año 30, remolcado por un camión. Y hay unas fotos muy bonitas, muy impresionantes, sobre todo porque son un documento muy espectacular. En las Cibeles se ve ese elefante, un elefante africano perfecto, entero, por las Cibeles de paseo, como si fuera entre una procesión y una manifestación. Y me llamaron mucho la atención esas fotos, por eso empecé luego ya a investigar e indagar todo lo que había detrás, que había mucho, porque en cuanto te pones a tirar del hilo ves muchas cosas. El personaje principal de esta historia es Luis Benedito, el taxidermista que naturalizó el elefante, que era el taxidermista del museo, el principal taxidermista del museo. Naturalizaba los mamíferos. Cuando llegó el elefante en 1913, él trabajaba en el museo, hacía todos los mamíferos, y es un personaje que, habiendo investigado sobre él, realmente he llegado a admirarle muchísimo como gran escultor, aparte de taxidermista, que es por supuesto el taxidermista de referencia en España, pero es un gran escultor y sobre todo un divulgador científico impresionante, y además una persona con un tesón admirable. Realmente tener la paciencia y el empeño de llevar a cabo este elefante fue una obra maestra, pero de la paciencia, entre otras cosas. La historia del elefante empieza, más bien acaba, cuando lo caza en un safari el duque de Alba en 1913 en Sudán. Está de safari cazando todo tipo de bichos varios, y cazó este elefante, un elefante muy grande, que él se llevó de trofeo los colmillos, pero una vez que ya tenía sus colmillos, de repente se le ocurrió mandar la piel al Museo de Ciencias, porque él era patrono del museo, y entonces pidió que llevaran la piel también, la piel que para entonces ya estaba llena de lanzazos y de agujeros y estaba todo un poco desastre, pero igual era una piel valiosa para la taxidermia, con lo cual la curaron en sal y decidió que la mandaran a Madrid. Cuando llegó la piel, lo que llegó era una especie de cartón, como si fuera un bacalao gigante, todo tiesísimo, pesaba 600 kilos. Y Benedito le pareció que fenomenal para empezar en cualquier momento. Complicado, le pareció difícil, pero le pareció factible. Y dijo que nada, a ponerse con ello. Y en cambio el director del museo, que era Ignacio Bolívar, dijo que ni hablar, que eso era una cosa imposible en ese momento, que el museo no tenía medios para llevar eso, no tenía sitio, no tenía dinero, no se podía hacer. Esto es un clásico de la financiación de la ciencia en España. Y aquí tenemos esto, y de la misma se la metieron en un almacén, se la llevaron, y pasaron 10 años que estuvo la piel guardada, desde el año 13, que es cuando llegó, hasta el año 24, que es cuando la sacaron. Y Benedito disecaba, lo que le llamaban naturalización, pero la técnica se llama dermoplastia, y es una técnica que él aprendió en Alemania con el gran maestro que era Termer, y es una técnica que consiste en hacer primero una escultura del animal que sea,
O sea, una escultura en escayola perfectamente realista, tiene que ser lo más realista posible, con lo cual, aparte de, entre otras cosas, lo que hay que ser es muy buen escultor y haber observado muy bien al animal vivo para saber cómo se mueve, para que parezca lo más natural posible, porque muchos de los animales no se disecan simplemente quietos, sino en posturas características y con movimientos y rodeados de las piedras o las plantas que puedan tener en su hábitat natural, de forma que se hace realmente una observación muy completa y muy interesante. Entonces hay que ser un artista y un naturalista a la vez, y esto es lo que era Benedito. Aunque la piel es lo más importante porque es lo que más se ve, pero para poder realizarlo es importante tener toda la información previa, que consiste en tener la piel en sí, pero además no solo información, sino físicamente el cráneo del animal que sea, y cuantos más huesos mejor, para poder calcular el tamaño exacto, de forma que sea lo más fiel a la naturaleza posible, pero además que quede bien, que quede bonito, no que luego ya tiene que encajar. Una escultura primera, y luego ya la piel, que es la pieza más importante. Benedito efectivamente tiene la piel, que eso está muy bien, es lo que necesita, pero no tiene nada más. Él nunca ha visto un elefante africano, que es una historia que me pareció, eso es lo que más me impresiona de toda esta historia, es que se mete en semejante jardín de naturalizar un bicho que nunca ha visto naturalmente, con lo cual lo tiene más complicado, y además la piel está bastante llena de agujeros, un poco desastrada, y no tiene nada más de ese animal en concreto, no tiene ningún hueso, no tiene ningún... están los colmillos, que sí los tienen en el Palacio de Liria, pero nada más. Y con esa poca información tiene que trabajar. Lo primero que se hace para naturalizar un animal con dermoplastia es un armazón de madera, que en este caso es un armazón enorme, que montan después de haber hecho unos dibujos basándose en la información que tenían, que eran los datos del esqueleto de una elefanta hembra y 4 cosas más que han podido encontrar. Ya hacen un dibujo a tamaño natural, hacen unas piezas de cartón articuladas a ver si ya va encajando, y ya cuando tienen eso se lanzan, hacen el armazón de madera, que luego se recubre de tela metálica. Este tenía 50 metros de tela metálica, porque lo importante es que sea lo más ligero posible, que en una cabra o en un armadillo da un poco igual, pero un elefante tan gigante pues tiene que ser lo más ligero posible. Y una vez que está hecho ese armazón y ya se sabe que va a aguantar el peso, empiezan a recubrirlo con escayola. Escayola que se modela como para una escultura otra cualquiera. Apoyada en esa base, empiezan a echar escayola. Este elefante se llegaron a usar 3.500 kilos de escayola. Está toda puesta así encima de este armazón. Que todo esto tardaban meses, porque les dejaron un espacio en el jardín botánico, en las estufas, y ahí sí que había sitio suficiente como para este mamotreto, que iba poco a poco tomando forma según pasaban los meses. La cabeza iba aparte. Para la cabeza hicieron un molde de escayola, un escultor, que era la pieza más, tiene que ser la más expresiva. Los ojos son de cristal, pero todo lo demás tiene que estar lo más fiel posible a la expresión de un elefante. Este es el momento, es un momento bonito, porque ya tiene forma de elefante, ya está la escultura perfecta, hecha. En escayola, de esto hay fotos también muy bonitas, porque es un elefante blanco perfecto, con todas las arrugas, todos los detalles están. Todo esto, yo insisto, pero es que no me parece un detalle menor, que es que Benedito nunca había visto un elefante africano. Elefantes africanos, la única manera de ver un elefante africano era irse a África y hacer un safari, que es una cosa que por supuesto podía hacer muy poca gente, y en España pues nada, son
se pueden contar con los dedos de la mano los que habían hecho eso en ese momento, y Benedito, con la información que tenía, realmente sabía tanto de animales y había hecho tantos que fue capaz de darle vida a algo que conocía poco. Entonces es ya así, o sea, aunque solo hubiera sido eso, ya hubiera quedado bastante increíble, porque es pues una escultura de un elefante a tamaño natural y se ve así, son unas... es una foto muy bonita la que hay, que está un elefante blanco, que además un elefante blanco es esta expresión como de algo imposible y absurdo que no se sabe qué hacer con ello, pues este fue capaz de sacarlo adelante. Y este momento, está todo muy bonito, pero claro, es el momento de mucha tensión porque hasta que no se ponga la piel no se puede saber si va a encajar y si esta escultura tan bonita y tan detallada va a servir o no. Y para este momento ya habían pasado 15 años desde que llegó la piel al museo, o sea que y Benedito llevaba trabajando con ella por lo menos 3 o 4 en el botánico, que habían ido cerrándolo, volviéndolo a abrir, había sitio, luego no estaba en obras, era todo complicadísimo, y sin embargo ya habían llegado a este punto, que debió ser muy emocionante. Y aquí ya, en 1928, habían pasado 15 años y por fin colocan la piel y a ver, tienen que ver si encaja, y parece que sí, la piel había estado, la remojaron para poder rebajarla, luego la volvieron a guardar, y aquí para ya el momento final también se pone una piel mojada en un baño de alumbre y sal y así, para que esté todo lo blanda y maleable que necesitan para este momento del proceso. Que este es el momento de los alfileres. Los alfileres, que es una de las... Se citan muchos números de este... Porque son números bastante impresionantes. El elefante, claro, todo es así, 3.000 kilos de escayola, 9.000 pesetas, todo números enormes. Y uno que se cita es 1.000.000 de alfileres, que he visto por ahí en algún lado. No se utilizaron 1.000.000 de alfileres. Ahí las facturas dicen que son 77.000 alfileres lo que se usaron, pero que ya son muchísimos. La técnica consiste en que se coloca sobre la escultura de escayola la piel húmeda, y claro, al estar húmeda está hinchada, digamos, entonces se fija con los alfileres y se va secando durante unos días, y al secarse encoge y se queda pegada y fija, pero claro, como no esté bien hecha se puede rasgar, pueden pasar de todo, entonces los alfileres la sujetan, pero hay que estar, en fin, me imagino que este debe ser un momento bastante de mucho cuidado. Del elefante no hay foto con los espetones, pero hay una foto muy bonita de Benedito, el toro de Veragua, que está aquí también en el museo, y ese también tiene todos los alfileres. Parece un toro que está recibiendo acupuntura, porque parece que está vivo, realmente es impresionante lo bien que está hecho. Y este así, pues eso, con sus 77.000 alfileres que están comprados en Julián López en la Gran Vía, que es una tienda que sigue existiendo. Y ya después de esto, ya fase final total, se dieron el gusto de colocarle los colmillos. Los colmillos son de madera, para que los de verdad de marfil están en el Palacio de Liria, pero además es que pesan mucho, con lo cual en ningún caso hubieran podido estar puestos en el elefante, con lo cual son de madera, encargados a un escultor. Se los colocaron así para esta sesión de fotos, que debió ser muy divertida también, porque lo colocaron en una montañita de tierra en el medio del botánico, en una pradera. Se subió un niño encima y quitaron la tarima, no había nada, o sea, lo que querían era que pareciera un elefante africano, de verdad, suelto por el Jardín Botánico de Madrid. El momento del traslado es una de las imágenes más bonitas de toda esta historia, que es el elefante en procesión por Madrid, que yo le dibujo los colmillos porque me parece que queda más guapo con los colmillos. En realidad se los habían quitado, me imagino que para que no se llevaran un golpe, pero aún así son unas fotos muy espectaculares del este momento con la castellana cortada, que hay una carta en el archivo pidiendo permiso al alcalde para cortar, y van así, castellana arriba, con mucha gente encima subida al remolque, no sé si por seguridad o por gusto de ir acompañando al elefante, castellana arriba, y van pues eso, todos, mucha gente rodeando,
mitad de camino entre no se sabe si procesión o manifestación o qué, y se ven además bueno, cómo era Madrid entonces, que estaba pues eso, la estatua de Colón en otro sitio, todo Castellana toda llena de palacetes, y es lo que más me llamó la atención del principio. Cuando por fin llegó al Museo del Elefante, después de 18 años y después de todas las miles de cosas que habían tenido que hacer y todos los esfuerzos y todo, ya estaba, pero era incluso tan grande que tuvieron que desmontar las puertas, y hay unas fotos también pues eso, muy chulas de todo este proceso increíble, y están sin las fotos con toda la gente alrededor, la tarima, la madera, toda la gente subiendo el elefante por las escaleras, entrando marcha atrás, y bueno, también pues es otra de las imágenes icónicas de esto, que el elefante nunca ha vuelto a salir, claro, porque no se han vuelto a desmontar esas puertas. Y aquí están ya el elefante en su casa. Y aquí ya tenemos el elefante en el museo. Cuando lo colocaron al principio no estaba la tarima que tiene ahora, la tarima estaba debajo, pero le hicieron encima una especie de montañita con cemento y con hierba y plantas, todo como se hacía en ese momento, porque es que ahora mismo la taxidermia la vemos de otra manera, pero en ese momento era una cuestión de divulgación científica, como puede haber sido los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, la gente que veía este museo, que en los años 20 era el museo más visitado de Madrid, realmente tenían la oportunidad de ver algo que no habían visto nunca, que es un abejaruco de cerca o un ibex o cualquier animal, pero incluso animales de aquí, y sobre todo la manera de contarlo es una manera absolutamente de observación de la naturaleza y de explicación de toda la biología de cómo es, realmente tiene muchísima más información de la que nos damos cuenta, porque estamos muy acostumbrados a ver ya fotografías y ver vídeos, pero es que en ese momento, aunque había fotografía, no había, y había cine, pero en el cine ni las cámaras tenían teleobjetivos ni por supuesto las de cine, con lo cual realmente no solo una persona normal, sino un experto absoluto como Benedito nunca había visto un elefante, y sin embargo ahora de repente todo el mundo que pasaba por el Museo de Madrid tenía la capacidad, la posibilidad de ver, pero sobre todo de observar esto, que se nos olvida, pero realmente era la manera de explicar las cosas que tenían. Y entonces Benedito, claro, que no había visto nunca un elefante y lo único que tenía eran las medidas de una elefanta hembra, había puesto ahí unas ciertas inexactitudes que son graciosas, porque este elefante tiene unos testículos que ya le gustarían al caballo espartero, y los elefantes no son así, los llevan por dentro, pero claro, Benedito iba a ciegas, y a pesar de todo sigue siendo una maravilla de pieza y de historia y de monumento al tesón y al arte de la taxidermia, de la escultura y de la divulgación científica. Realmente Benedito era un genio, y tenemos la suerte de poder apreciarlo y tenerlo aquí.